Buen día, soy Sandra Montserrat Martínez Palma, alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy les voy a presentar la unidad 1 del módulo de mecanismos de la respuesta inmune. Primero, les hablaré del concepto de inmunología y cómo ha sido modificado a través del tiempo. Inmune solo era utilizado para referirse a la sección de servicios públicos. Sin embargo, la palabra inmune proviene del latín y esta se originó en Roma. Esto significa estar libre o exenta de obligaciones, impuestos o castigos. Este concepto se utiliza para aquellas personas que no sufren una infección por segunda vez. El sistema inmune es un sistema homeostático fisiológico que da integridad y neutraliza peligros internos y externos. Se compone por moléculas, células y tejidos que interaccionan juntos. Además, tiene interacción con otros sistemas como el nervioso y el endocrino, y esta relación se le denomina sexto sentido. Hablaré un poco de su historia. En el siglo XV fue cuando comenzó con chinos, persas y turcos. Sabían que podían evitar la viruela con rituales donde usaban costras secas antiguas de enfermos de viruela. Las costras se molían y se colocaban en heridas por la respiración en partículas pequeñas, técnica conocida como varidación. Posteriormente, para 1721, Lady Mary Montagu llevó esta práctica a Inglaterra. En 1796, Edward Jenner, considerado el padre de la inmunología, que era un médico rural, observó que las vacas tenían una forma ligera de viruela, llamada cowpox. Aquellos trabajadores de ganado se infectaban de viruela bovina y así se hacen resistentes a la viruela humana. Él realizó un experimento donde recogió secreciones de una de las pústulas de una mujer infectada con cowpox y con un cuchillo le inoculó a un chico el virus de la viruela bovina. 6 semanas después, Jenner infectó al mismo niño con viruela humana y este siguió con buena salud, pues la vacuna lo hizo inmune a la viruela humana. Nuttall observa que la sangre de animales tiene propiedades líticas sobre microorganismos y lo llamó Alexin. Mediante un experimento demostró que Alexin tiene una parte termoestable y otra termolábil. Para 1885, Louis Pasteur descubrió formas de disminuir la virulencia de microorganismos. Realizó investigaciones sobre la microbiología y desarrollo de la vacuna. Pasteur estaba investigando la bacteria causante del cólera aviar, inoculándola en animales sanos para observar sus efectos. Se cuenta que se fue de vacaciones y le dio la instrucción a su ayudante de que infectara con la bacteria algunos pollos. Sin embargo, lo olvidó. Un mes después, el cultivo de las bacterias estaba muy debilitado. Aún así, lo usaron para inocular a un grupo de aves que sobrevivieron. Después, expuso a los sobrevivientes a la bacteria normal y dado a que habían creado una respuesta inmune, sobrevivieron a la enfermedad. Y este fue el inicio de la vacunación. En 1916, Elie Metchnikoff pierde a su esposa por tuberculosis e intenta suicidarse con opio. Vuelve a casarse y pierde a su esposa por fiebre tifoidea. Una vez más intenta suicidarse, pero con cultivos de Borrelia. Metchnikoff hizo experimentos en estrellas de mar. Observó que al introducir espinas de rosal, a los siguientes días hay células rodeando la espina tratando de destruir.
Esto dio origen a la teoría fagocitaria, la teoría celular y la inmunidad celular. Y posteriormente gana el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1908. En 1920, Emil von Behring, que es ayudante de Robert Koch, observa que el suero de enfermos ya curados de difteria tiene la capacidad de neutralizar a la bacteria. Estos químicos los llaman antioxidantes, posteriormente anticuerpos, y dan inicio a la teoría humoral. Se crea así un suero antiveneno de alacrán, serpiente, tétanos y difteria. Él obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina para 1901. En 1903, Arnold Wright descubrió que las células necesitaban sustancias que le dicen cómo trabajar a cada célula. Probó que el suero de animales inmunes contenían sustancias que optimizaban el proceso de fagocitosis. También mostró la interacción entre inmunidad celular y humoral, donde dice que la teoría celular son células que protegen al cuerpo y la teoría humoral son sustancias que protegen al cuerpo, concluyendo que ambas teorías son correctas. Para 1908, Paul Ehrlich crea el tratamiento contra la sífilis, inicia el concepto de quimioterapia y da concepto de bala mágica. Entendió que ha de haber químicos específicos en cada bacteria y célula. A esto lo llamó la teoría de la cadena lateral. También creó el primer antibiótico, el Salvarsan. Explicó la producción de anticuerpos. Demostró que los anticuerpos producidos por la madre suelen pasar al bebé y de protección temporal. Para estudiar el sistema inmune se clasifica en sistema natural o innato y en sistema adaptativo específico o adquirido. La respuesta inmunitaria innata consiste en una respuesta rápida y genérica. A menudo es suficiente para detener una infección, pero a veces se requiere una respuesta más rápida y dirigida, que es la respuesta inmunitaria específica. Algunas características que describen al sistema natural es que está presente desde el nacimiento. Es muy parecido entre los individuos y es el primero en actuar como regulador. Está ubicado en lugares de entrada. Su respuesta es rápida y constante. No es específica y no hay memoria. Y emplea barreras químicas y biológicas. Dentro del sistema adaptativo se puede contemplar que es más potente y hay memoria. Es autolimitada, es inducible ante la presencia de antígenos y tarda más tiempo en activarse. Tiene tolerancia, que significa reconocer entre lo propio y lo extraño. Dentro del sistema adaptativo también se divide en humoral y celular. En el humoral, como ya lo dijimos antes, se refiere a sustancias, anticuerpos producidos por linfocitos B, citocinas, etc. Y en el celular se refiere a células que hacen una actividad específica para el control inmunológico. En esta son los linfocitos T, macrófagos y células presentadoras de antígenos. Ahora brindaré un pequeño glosario para comprender algunas de las palabras que utilizaremos posteriormente. Alérgeno es una sustancia que induce reacciones mediadas por inmunoglobulinas. Filaxis es la protección contra la infección, defensa que posee el organismo frente a una infección. La anafilaxia es una reacción inmunitaria severa, generalizada y rápida ante el contacto de un alérgeno. Un antígeno es toda aquella sustancia capaz de inducir una respuesta inmune. Atopía o atópico es una predisposición genética a responder
a antígenos que son inocuos para la mayoría de las personas. Apteno es una molécula de bajo peso molecular incapaz de provocar respuesta inmune. Puede hacerse inmunógena uniéndose a una proteína. Un alelo es cada una de las copias de un gen. Halotipo: diferencias entre individuos de una misma especie en sus determinantes antigénicos. Por ejemplo, los grupos RH sanguíneos. Epitopo: fragmento de un antígeno que es reconocido por un receptor inmunológico. Mieloide: perteneciente a la médula ósea, asociado al sistema inmune innato. Necrosis celular: es la muerte por presión. La célula dañada libera su contenido y desencadena una reacción inflamatoria. Apoptosis celular: hay disminución de volumen celular, alteración del citoesqueleto, alteración de la función. Se expresan proteínas específicas que indican a macrófagos destruir la célula. No se origina liberación de sustancias y no provoca inflamación. Célula virgen: es una célula inmunológica que no ha interactuado con antígeno, tiene vida corta y está en fase G0, sin dividirse. Linfoblastos: cuando una célula virgen interactúa con un antígeno, se activa el ciclo celular. Se pueden diferenciar en células de memoria y otras. Peroxidasa: enzima que cataliza el H2O2 liberando oxígeno, que es un reactivo con proteínas, carbohidratos. Lisosoma: enzima que destruye las uniones beta 1,4 del péptido glucano de bacterias. La respuesta primaria es el primer contacto del sistema inmune con un antígeno. El reconocimiento primario o inicial se llama sensibilización. Esta respuesta adaptativa primaria es débil y no muy específica. Los pasos para una respuesta completa son complejos y tardan mínimo 3 semanas. Se producen principalmente inmunoglobulinas. La inmunidad adaptativa específica puede ser de 2 tipos, activa y pasiva. Ambas se dividen en natural y artificial. Dentro de la activa, la natural se da por infecciones y la artificial por vacunas. Y en cuanto a la pasiva, la natural es por inmunoglobulinas que pasan al bebé por lactancia y placenta, y la artificial por sueros, antitoxinas y transfusión celular. En la respuesta inmunológica se originan células efectoras y de memoria, por medio de la activación de células presentadoras. Esto significa que cuando las células fagocíticas presentadoras de antígenos alertan a los linfocitos T de la presencia de una infección, esos linfocitos activan los linfocitos B y al recibir la señal se diferencian en 2 tipos de células, de memoria y células plasmáticas. Las de memoria actúan a largo plazo y las plasmáticas sirven para facilitar encontrarlas en el organismo si se presentan nuevamente. La respuesta secundaria es el segundo contacto con el mismo antígeno. La respuesta es más intensa, rápida y duradera. Predominantemente hay inmunoglobulinas G. Órganos linfoides. Estas son estructuras especializadas donde se llevan a cabo procesos fundamentales para el sistema inmunitario. Los órganos primarios o centrales son el timo y la médula central. En estos órganos los linfocitos se originan y se diferencian. Tolerancia central. En estos tejidos los linfocitos adquieren la capacidad de reconocer a los elementos propios y así de tolerarlos. Así se da la selección negativa, donde las células que reconocen lo propio son eliminadas
y sobreviven solo las que no reconocen. Esto es la selección positiva. En la médula ósea se generan las células troncales hematopoyéticas, células madre, de las cuales se originan las células sanguíneas. Antes del nacimiento, las células hematopoyéticas se generan en el saco embrionario, hígado y vaso. En etapa adulta, en la médula ósea principalmente será grasosa. El timo, órgano bilobulado plano situado arriba del corazón y debajo del esternón. La función del timo disminuye con la edad, máximo en la pubertad, luego se atrofia con la edad de un máximo de 30 gramos en lactantes a 3 gramos en un adulto. Tiene anatómicamente una corteza donde hay timocitos inmaduros, y en el interior del timo hay una médula donde los timocitos mueren y se diferencian. Interactúan con otras células, se induce la muerte de muchas células T reactivas o dañadas. Muere el 95%. Órganos linfoides secundarios o periféricos. Estos órganos requieren la presencia de los órganos primarios. El vaso está situado en la parte alta del abdomen, del lado izquierdo. Es un órgano linfoide secundario ovoide y grande. Filtra sangre y atrapa antígenos de la sangre. Recibe vasos sanguíneos. En su interior hay células dendríticas, células B y T, células germinales, macrófagos. Se destruyen glóbulos rojos viejos o defectuosos. Las células TH activan a las células B. También están los ganglios linfáticos, los cuales son estructuras pequeñas con forma de frijol, suaves y redondas. Producen células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Filtran el líquido linfático, eliminan el material extraño, bacterias y células cancerosas. Se inflaman si reconocen a alguna bacteria en líquido linfático, produciendo más glóbulos blancos. También está la linfa, que es el líquido transparente que recorre los vasos linfáticos. Se produce por el exceso de líquido que sale de las capilares sanguíneas. Es recogido por los capilares linfáticos. Es un líquido claro, pobre en proteínas, pero rico en lípidos. No transporta oxígeno, no tiene eritrocitos, tiene linfocitos. Los vasos tienen una serie de válvulas que impiden el retroceso del líquido. Se mueve por la presión de los músculos alrededor del vaso, circulando lentamente. Tejido linfático secundario. Son concentraciones de tejido linfoide más o menos esférico con una zona de control llamada centro germinativo de linfocitos. Tiene vasos linfáticos aferentes o entrantes. Filtra la linfa y no sangre. Es un lugar donde se concentran fagocitos, células dendríticas, linfocitos B y T, con posibles antígenos. Las células interactúan entre sí y se activan algunas. Puede ir a la médula ósea para terminar la maduración. Tiene una forma de frijol. El anillo de Waldeyer es una combinación de tejidos linfoides en la entrada principal de posibles antígenos en la faringe. Es la primera línea de defensa de la faringe por donde pasa comida y aire. Es un punto de entrada sensible y se pueden crear tonsolitos, que son calcificaciones en las amígdalas. Para categorizar por tamaño se dan grados. La más usual a valorar son las amígdalas.
con grado 0 que en las amígdalas no se visualizan. 1. Se visualizan dentro de la fosa amigdalia. 2. Sobresalen de la fosa amigdalina. 3. Llegan a la base de la úvula palatina. Y 4. Que rebasen la base de la úvula palatina. Aunque también hay grados para los otros tejidos del anillo de Waldeyer. Están también las amígdalas palatinas, linguales, faríngeas o adenoides, rinofaringes y tubarias. Tejido linfoide difuso. Son células inmunitarias dispersas en varios tejidos. Usualmente están en las mucosas, ya que al no estar queratinizadas son más sensibles a daño o infecciones. Las mucosas recubren el sistema digestivo, respiratorio, urogenital y cubren un área de 400 metros cuadrados. Comprenden el tejido linfoide relacionado con mucosas, que es MALT, el tejido linfoide bronquial, que es BALT, y el tejido linfoide intestinal, que es GALT. También hablaré del tipo de células que podemos encontrar. En un principio se encuentran los leucocitos o glóbulos blancos. Estos poseen núcleo y organelos citoplasmáticos. Se les conoce como glóbulos blancos debido a que carecen de pigmento. Se originan en la médula ósea, pero algunos, como los linfocitos, adquieren su capacidad funcional en el parénquima del vaso, timo, ganglios linfáticos, amígdalas y folículos linfáticos. Si se nota el incremento en el número de leucocitos en la sangre, es signo de infección. Existen 5 tipos de leucocitos que se clasifican por 2 criterios: por la forma del núcleo y por la presencia o ausencia de gránulos específicos. Los leucocitos clasificados como granulocitos o por polimorfonucleares son células de núcleos lobulados que comprenden a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que se desgranulan por inmunoglobulinas y se tiñen con un cierto color los gránulos específicos. También están los leucocitos agranulocitos monomorfonucleares, que tienen núcleos esféricos o escotados sin lobulaciones, que comprenden a los linfocitos y monocitos, donde el citoplasma carece de gránulos. Y existen 3 tipos de linfocitos: linfocitos B, linfocitos T y los NK. Dentro de la clasificación de leucocitos polimorfonucleares se encuentran los eosinófilos, cuyas funciones son eliminar y presentar antígenos. Son antitumorales, tienen la capacidad de hacer fagocitosis, son antiparasitarias y bactericidas, además de que tienen reacciones inflamatorias y de alergia en el cuerpo. Pertenecen a la serie mieloide. Se forman en la médula ósea y tienen una vida media de 6 a 12 horas en circulación y de 12 a 5 días en tejidos. Tienen un núcleo bilobulado, numerosos gránulos con receptores para inmunoglobulinas A, E y G, además de lisofosfolipasa, peroxidasas e histamina. Cuando aumenta el número de eosinófilos en la sangre, indica una reacción alérgica o infestación de parásitos. Al disminuir en la sangre es cuando se elevan las concentraciones de corticosteroides, los cuales combaten el estrés del cuerpo de las enfermedades o traumatismo, reduciendo la inflamación y a su vez afectando al sistema inmune. También liberan TNF, que es una citoquina proinflamatoria secretada por los linfocitos. El nombre que reciben es debido a la tinción con colorante ácido rojo eosina. Las células cebadas o mastocitos son células grandes de forma redondeada que llegan a alcanzar de 20 a 30 micrómetros de diámetro, con un núcleo esférico al centro de la célula.
Su principal función es almacenar los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Son células del sistema inmune especializadas en procesos de secreción relacionados principalmente con respuestas alérgicas y antiparasitarias, además de ser conocidas principalmente por su acción en procesos alérgicos como shock anafiláctico, asma, rinitis alérgica y edema. Todo esto producido por una reacción de hipersensibilidad inmediata. En 1878 fueron descritas por primera vez por Paul Ehrlich en su tesis doctoral. Se forman en la médula ósea y maduran en tejidos. Pueden replicarse en el sitio de la inflamación y tienen una vida media de meses a años. Producen histamina, serotonina y dopamina. Se encuentran en sitios expuestos al ambiente externo, como piel, mucosas y cerca de los vasos. Puede producir y activarse después de la degranulación y tiene receptores para inmunoglobulinas. Expresa MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. El neutrófilo se conoce como leucocito polimorfonuclear por su núcleo multilobulado. Este no se tiñe con colorantes ácidos ni básicos, debido a que es neutro. También es el primero en llegar a una infección. Produce enzima fagocitina, es muy inmóvil y debido a esto pues es el primero en llegar a la zona de infección. Estas células son predominantes en la pus. Fagocita y tiene una vida media de días. Madura en médula ósea. Expresan selectinas para migrar desde el vaso al tejido. Expresan receptores para identificar microbios también. Los gránulos preformados contienen lisosima, colágena, histamina, proteasas, especies de reactivos de oxígeno, ROS. Estos alcanzan un diámetro de 9 a 12 micrómetros. Estos forman la mayor parte de la población de glóbulos blancos, entre un 60 y un 70%. Producen fagocitina, que es una enzima lítica. Tienen 3 tipos de gránulos. Primero están los específicos, que son enzimas y agentes farmacológicos que le ayudan para realizar funciones antimicrobianas. Los azurófilos, que son lisosomas, como hidrolasas ácidas, mieloperoxidasa, lisosima, colágeno inespecífica, proteína bactericida, catapsina G y lastasa. Y los terciarios, que contienen gelatinasa, catopsina y glucoproteínas insertadas en el plasma lima. Cuando realizan su función mueren formando pus. Luego están los basófilos, que constituyen al 1% de la población total de leucocitos. En su superficie contiene receptores para la inmunoglobulina E, para que la célula libere el contenido de sus gránulos. Mide de 10 a 12 micrómetros. Derivan de la médula ósea, al igual que los mastocitos, y su núcleo tiene forma de S, oculto por los grandes gránulos específicos. Estos se tiñen con colorante básico azul de metileno. Son responsables de la respuesta alérgica y poseen gránulos específicos, los cuales se tiñen de un azul oscuro a negro y contienen histamina, lo que hace que se agrande el vaso. Y también azurófilos, los cuales son inespecíficos y son lisosomas con enzimas parecidas a las de los neutrófilos.
Los eritrocitos son las células más numerosas en sangre y aunque tienen varias funciones, la principal y la más importante es el transporte de oxígeno de los pulmones a las células y a los tejidos. Carecen de un núcleo y mitocondrias, sin ARN y tienen una vida media de 120 días. Al agruparse, muestran un color rojo y cuando están aislados su color es amarillento verdoso pálido. Tienen una forma de disco bicóncavo con 7.5 micrómetros de diámetro aproximadamente. La espectrina y la actina son proteínas responsables de dar la forma a los eritrocitos. Esta asociación es la causa también de su forma y de la capacidad de deformarse. Estos se componen de agua, anhidrasas carbónicas y hemoglobina. Esta hemoglobina es un pigmento respiratorio encargado de transportar oxígeno y CO2. Se encuentra en el interior de los eritrocitos y les permite adquirir una coloración normal con la eosina. Existen alteraciones en el color, como los normocrómicos, que es un color rosa y más intenso en la periferia que en el centro. Los hipocrómicos, que son pálidos, y los hipercrómicos, que son más colorados. También tienen alteraciones en la forma. Se llaman anisocitosis a los tamaños de hematíes muy variables, microcitosis a tamaños más pequeños e indican una falta de hierro. Los de planocitosis son hematíes con forma de hoz. Las células dendríticas son células que tienen largas prolongaciones membranosas que se parecen a una célula nerviosa. Estas prolongaciones le permiten tener más control y vigilancia. Cuentan con 3 o más prolongaciones. Estas se encuentran en casi todos los tejidos a excepción del cerebro. Fueron descubiertas por Paul Langerhans en 1868. Estos participan en el proceso de iniciación de la respuesta inmunológica primaria. Una de las principales funciones es que es una célula reguladora, es decir, que impide que el sistema inmunitario se ataque a sí mismo. También capturan antígenos, estos se procesan y migran hacia los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos para después madurar y ser potentes células presentadoras de antígeno, exponiendo células linfoides tipo T. Las plaquetas son fragmentos de megacariocitos que desempeñan un papel importante en la coagulación sanguínea, ya que limitan una hemorragia al adherirse a la pared del endotelio del vaso sanguíneo en un caso de lesión. Es decir, ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer lento un sangrado y facilitar la cicatrización. No tienen núcleo y viven de 8 a 11 días. Hay entre 250.000 y 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Estos se fragmentan al atravesar capilares sanguíneos de la médula hematopoyética y están involucrados en la homeostasis. Se denomina trombocitopenia a un menor número de plaquetas. A la trombocitosis es el mayor número de plaquetas y a un déficit en función se llama tromboastenia. Las plaquetas más la colágeno endotelial producen una activación. Esto cambia su forma y liberan su contenido y se acumulan en la región dañada de la pared del vaso,
es decir, una adherencia plaquetaria, y se adhieren unas a otras, lo que se conoce como agregación plaquetaria. Luego están las células endoteliales. Estas células se encuentran en la sangre y tienen una forma poligonal aplanada que recubre los vasos sanguíneos y forma parte de su pared. Estas migran a zonas por eventos como lesión, hipoxia, cicatrización y remodelación. Algunas de sus funciones son la regulación de la presión arterial y mantienen el equilibrio vasomotor. Estas también expresan adhesinas que se unen a linfocitos, secreta factores antitrombóticos, vasos constrictores, proteasas, histamina, etc. Su vida dura aproximadamente 30 años. También son semipermeables y presentadoras de antígeno. Y bueno, ahora hablaré un poco sobre la biometría hemática o hemograma. Un hemograma es el análisis de la sangre donde se muestran las cantidades y variaciones de las células sanguíneas. Este abarca células rojas y blancas. Se mide indirectamente la función de los órganos hematopoyéticos y las deficiencias nutricionales. Dentro de la parte roja se miden los eritrocitos, hematócritos y la hemoglobina. Dentro de los eritrocitos para las mujeres se mide de 4 a 5.2 millones sobre milímetro cúbico, mientras que para los hombres lo normal es entre 4.5 y 5.8 millones por milímetro cúbico. Los hematócritos para las mujeres lo normal es de 36 a 46% y en hombres del 41 al 53%. Esto es la proporción entre el volumen de eritrocitos y plasma. Cuando es mayor el valor se llama policitemia y cuando es menor se denomina anemia. Para la hemoglobina en mujeres lo normal es el 12.1 a 15 gramos por decilitro y en hombres de 13.8 a 18 gramos por decilitro, esto en cantidad de hemoglobina por 100 centímetros cúbicos. Para el volumen corpuscular medio, BCM, se divide el hematócrito entre el número de eritrocitos y es la media del volumen individual de los eritrocitos. Para los hombres es de 87 fenolitros y en mujeres 90 fenolitros. Al ser menor se denomina anemia microcítica y evidencia la falta de hierro. Cuando es mayor se denomina anemia macrocítica y evidencia la falta de B12 y ácido fólico. Y a su normalidad se denomina anemia normocítica. Para obtener la hemoglobina corpuscular media, HCM, se divide el valor de concentración de hemoglobina entre el número de hematíes. Lo normal es de 27-32 femtolitros. Esta se clasifica en hipocrómico, que es la hemoglobina en cada eritrocito. Esto es falta de B12, hierro y ácido fólico. En normocrómico, que es la cantidad normal de hemoglobina en cada eritrocito. Y lo hipercrómico, que es el mayor hemoglobina en cada eritrocito. Los reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros que se encuentran en la sangre, ya sea por factores de maduración, que son las vitaminas, o mayor producción por la médula ósea por falta de sangre o cáncer.
Estos son más grandes que el usual. Tienen mitocondrias, ARN y ribosomas, lo que no se encuentran en eritrocitos maduros. Esto se puede deber a que la vida del eritrocito maduro disminuye y necesita más eritrocitos aunque estos no estén maduros, y puede ser signo de anemia hemolítica. Anemia arregenerativa y anemia regenerativa. A la arregenerativa o aplásica no se están produciendo suficientes eritrocitos, ya sea en calidad o cantidad, y en la regenerativa o hemolítica sí se producen eritrocitos, pero se mueren antes de tiempo. Para la parte blanca, tomaremos en cuenta que los leucocitos totales van de un 4.8 a 10.5 mil por milímetro cúbico. De cada uno, valores relativos en porcentaje y valores absolutos en cantidad. Al aumento se le denomina leucocitosis y a la disminución de leucocitos en sangre se le denomina leucopenia. Para ordenarlos, tomaremos en cuenta si son polimorfonucleares, monomorfonucleares o si no tienen núcleo. Dentro de los polimorfonucleares se encuentran los neutrófilos, que ocupan de un 50 a un 70%. Al aumento se le denomina neutrofilia por bacterias y a la disminución neutropenia. Los eosinófilos se encuentran de un 1 a un 4%. Al aumento se le denomina eosinofilia por parásitos o alergias y a la disminución eosinopenia. Los basófilos, que son menores al 1%, se le denomina al aumento basofilia que se da por alergia o vasopenia. Dentro de los monomorfonucleares se encuentran los linfocitos, que ocupan de un 20 al 40%. Al aumento se denomina linfocitosis, que es virus y leucemia, y a la disminución linfopenia. Los monocitos ocupan el 2 al 8%. Al aumento se le conoce como monocitosis, inflamación crónica o leucemia, y a la disminución monocitopenia. Aquellos que no cuentan con núcleo, que son las plaquetas, van de 100 a 400.000. En número absoluto, el aumento se denomina trombocitosis y la disminución trombocitopenia. En cuanto a linfocitos T, que se producen en la médula ósea para luego madurar en el timo, son activadas por células presentadoras de antígeno y responsables de la inmunidad celular. Destruyen células infectadas o alteradas. Activan macrófagos y linfocitos B. Cuentan con receptor TCR y receptor de linfocitos T. Hay tipos de linfocitos. Los linfocitos T citotóxicos, CBD, reconocen células infectadas o alteradas y las destruyen. Los linfocitos T cooperadores CD4 regulan y coordinan otras células como macrófagos B y basófilos. Linfocitos de memoria, entre otros. Estos vuelven a la sangre y con la presencia de un antígeno específico hacen mitosis. Son responsables de la inmunidad celular. Los linfocitos B son un tipo de glóbulo blanco. Son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel importante en la respuesta inmunal. Su principal función es reconocer células extrañas al organismo, denominadas antígenos, y producir anticuerpos específicos para poder neutralizarlas. Estos se identificaron por primera vez en la bolsa de Fabricio, sitio donde maduran en las aves. Para los humanos maduran en la médula ósea, bone marrow, y se maduran en el vaso. Exhiben y sintetizan inmunoglobulinas
y presentan inmunoglobulinas en su superficie. Expresan receptor BCR, receptor de células B, que se activan en los organismos linfoides secundarios por antígeno o células T. La activación tarda días. Después de esta activación, muchas células B mueren. Algunas viven como células de memoria que al activarse genera clones para producir anticuerpos. Los monocitos son glóbulos blancos a granulocitos monomorfonucleares. Estas células son circulantes que al fijarse a tejidos se hacen macrófagos tisulares. Estos tienen un núcleo arriñonado en relación 2:1 con el citoplasma. Se originan en médula ósea y su principal función es fagocitar. Según el tejido recibe diferentes nombres. Para el hueso se denominan osteoclastos. Para el sistema nervioso central, microglia. Para el hígado, células de Kupffer. Y para la piel, células de Langerhans. Se denominan barreras de defensa innata natural a aquellas estructuras cuya interacción mantiene la integridad del organismo, obstaculiza el paso o elimina agentes agresores. Esta cuenta con elementos anatómicos, biológicos y químicos. Dentro de los anatómicos se encuentran la piel, los párpados y pestañas, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el esófago y fagocitos. En cuanto a la piel, que cubre casi todo el cuerpo conformado por queratinocitos, este tiene alto contenido en queratina e impide la penetración de elementos nocivos. Al morir, se descaman. Así eliminan las bacterias adheridas. Los queratinocitos interaccionan con las células de Langerhans, macrófagos de la piel y nervios. El pH ácido de la piel impide el crecimiento de muchas bacterias patógenas. Las glándulas sebáceas y sudoríparas producen sustancias como ácidos grasos, ácido láctico, amoníaco, lisosoma, y estos destruyen bacterias y promueven otras. Para los párpados y pestañas, estos ejercen una protección mecánica. Las lágrimas lubrican. Hay lactoferrina, que es una sustancia que quela el hierro y así impide que las bacterias lo usen. También hay lisosomas y fosfolipasa. En cuanto al aparato respiratorio, las vibrisas o vellos nasales atrapan microorganismos, al igual el moco ayuda a eliminar en forma mecánica patógenos. Hay lisocima y lactoferrina. Las células presentan cilios que hacen efecto de barrido de partículas por llevarlas al ácido gástrico. La tos y estornudos son mecanismos reflejos para eliminar partículas atrapadas en los vellos o cilios. El aparato digestivo contiene dentro de esta se encuentra la saliva, que mantiene íntegra la boca. Tiene muchas sustancias que regulan la presencia de bacterias como la amilasa, lipasa, lisocima, peroxidasa, lactoferrina, carbonato, que regulan el pH. El esófago tiene la capacidad de tener movimientos de retropropulsión, que es el vómito. Esto elimina elementos nocivos en el estómago. Al tener un pH de 1 a 2, elimina muchos elementos nocivos. También presenta moco, puede generar diarrea, aumentando el peristaltismo. Los fagocitos son parte de la inmunidad innata. Dentro de los biológicos se encuentra la microbiota. Esta es el conjunto de microorganismos establecidos en una zona como la piel, cavidad nasal, oral, genital, etc. Impide el establecimiento de patógenos. Hay competencia por nutrientes espacio y regula el sistema inmune enseñando a tolerar. En cuanto a químicos, son enzimas
proteínas péptidos que regulan o actúan como receptores para atrapar microorganismos. Dentro de estos se encuentra la proteína unidora de lipopolisacáridos, LBP. Se une a la LSP de bacterias Gram para inhibir o reconocer a la toxina. Otro es la lectina proteína unidora de manosa, MBL. Es un receptor celular que se une a manosa y fructuosa. Estos carbohidratos solo están en bacterias, así puede reconocer a las bacterias. La proteína A es una proteína surfactante, la cual inhibe virus y bacterias. La proteína C reactiva. Esta se produce en el hígado. Cuando hay inflamación, aumenta. Regula la inflamación al activar otras proteínas relacionadas. La lisocima es una enzima que rompe enlaces beta 1,4 del péptido glucano. Es abundante en moco, lágrimas, saliva y fue descubierta por Fleming. La lactoferrina capta el hierro, con lo cual impide que las bacterias se utilicen para su desarrollo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Concluyo los temas de la unidad 1 del módulo de mecanismos de la respuesta inmune. Si hay algo que no está en lo correcto, pueden comentarlo. E igual, muchas gracias por la atención. Que tengan un buen día.